persona que usted desea orar, pero específicamente a esa persona que le toca durante la semana. Vamos a continuar con el mensaje que comenzamos en esta mañana, pero ya entendiendo que algunos hermanos no estuvieron aquí y también algunos hermanos estuvieron ministrando al otro lado, no todos estuvieron presentes. Por lo tanto, es necesario dar un pequeño repaso sobre todo lo que hablamos. No repetir el mensaje porque si no estamos aquí en la hora de esta mañana y también la hora de esta noche, es algo de tardes. Entonces mejor demos un breve repaso sobre lo que hablamos. Busquen Proverbios capítulo 22, el versículo que leímos por la mañana, también vamos a leerlo en esta noche. Proverbios capítulo 22 y un solo versículo que es el versículo 1. No tienen que ponerse de pie, a menos que les guste, pero vamos a leer este versículo y después orar. La Biblia dice: de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por dirigirnos hasta este lugar, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que sintieron el deseo de estar en tu casa, Señor, a pesar del frío, a pesar de otras cosas que tienen que hacer, Señor, que pusieron como prioridad, Señor. Y por eso te ruego, Señor, que le bendiga de una forma muy grande, Señor. Ayúdanos a escuchar este mensaje en esta noche, aplicarlo a sus vidas personales, que sea de ayuda, Señor, para cada persona que es presente. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. En este versículo, hermanos, rápidamente les digo, el rey Salomón hacía una comparación de una buena fama, y es un buen nombre, una buena reputación, y las riquezas. Decía que es mejor, es de más estima, de más valor, tener una buena reputación que tener mucho dinero. Y también en Eclesiastés capítulo 7 vimos que es mejor un buen nombre que el ungüento. Ya les hablé de que el ungüento sirve para dar una buena fragancia a algo, pero es temporáneo. Al rato lo vence el mal olor y uno tiene que echarse el ungüento otra vez. Bueno, vamos a buscar a alguien para el hermano después. Me parece que hizo falta un nombre, pero bueno, eso resolvemos después. Un buen nombre, hermanos, es duradero. Una buena reputación, si se cuida, si se mantiene así, haciendo las cosas bien, puede durar hasta una vida entera. Ahora bien, hablamos de la buena fama que un cristiano debe de tener. En primer lugar, debe tener el fruto del Espíritu Santo evidenciado en su vida, que sea en Gálatas 5, 22 y 23. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza. Todo eso debe de ser evidente en la vida de un cristiano. Y también la otra parte de un buen nombre para un cristiano es la separación del pecado. Si usted cree que vimos muchos versículos esta mañana, les digo que vimos una pequeña porción de los versículos de la Biblia que manda al cristiano, al pueblo de Dios, al santo, alejarse del pecado, alejarse de la impiedad, a ser diferente que el mundo. Y por supuesto, nosotros demoramos mucho tiempo viendo el testimonio de Jesús. Aunque los fariseos dijeron que él era amigo de los pecadores, también vimos qué propósito tenía Jesucristo cuando se asociaba con los pecadores. Es porque aquellos pecadores querían ser salvos y salieron diferentes después de conocerlo a él. 1 de Pedro 2, 21 y 22 nos decía que no hubo engaño en su boca, no cometió ni siquiera un pecado nuestro Salvador. Ahora, rápidamente repasando, hablamos de las dos clases de pecado que usted puede cometer. Aunque, entiéndame, no es bueno pecar, el pecado siempre es malo. Pero usted puede pecar en quebrar la ley de Dios, violar la ley de Dios. Y también no es un pecado si usted no hace el bien que Dios le ha mandado hacer. Santiago decía: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora bien, por supuesto, quebrar la ley de Dios va a ser más público, va a ser más obvio a todos que no hacer el bien. Ahora, recordémonos que somos embajadores de Cristo. Si profesamos ser cristianos, debemos de vivir de acuerdo a las enseñanzas y principios de Jesucristo. Cuando no lo hacemos, Ezequiel 22, 26 nos decía que profanar el nombre de Dios, el nombre de Jehová es
profanado, es blasfemado. Y ahí terminamos en esta mañana, lo cual nos guía al mensaje de esta noche, o la segunda parte. Es qué pasa cuando se mancha el testimonio tuyo. ¿Qué pasa cuando la reputación de un cristiano, por un día, por un mes, por un año, por 3 años, por el tiempo que sea, se ensucie? ¿Qué pasa? Por más que quisiéramos, la vida cristiana tiene sus montes y sus valles, tiene sus tiempos de cuando estamos viviendo exitosamente para el Señor, y también tiene sus tiempos de cuando no estamos tan fieles al Señor. Ahora, conviene al cristiano hacer que su lista de pecados sea muy corta y jamás pública. En la Biblia hallamos, y vamos a hablar, y creo que el tiempo nos dejará hablar de 4 personas quienes mancharon su testimonio. Y tenemos la historia grabada en la palabra de Dios por toda la eternidad. El primero que vamos a ver es en Génesis capítulo 19. Vayan conmigo, por favor. Génesis 19. Y vamos a ver algo interesante en cada ejemplo que vamos a hablar en esta noche, sobre qué pasa cuando un cristiano, y usted dice, pero estamos en el Antiguo Testamento, no había cristianos. Pues por supuesto. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, un santo, como usted lo quiere llamar, ensucie su testimonio. No vamos a leer toda la historia del capítulo 19, pero les voy a dar un resumen rápidamente. Por supuesto, Lot era un hombre que salió con Abraham, tuvo un buen comienzo, pero cuando fue dado la decisión de irse para un lugar o irse para Sodoma y Gomorra, él eligió irse para Sodoma y Gomorra pensando en la prosperidad que iba a tener allá, no pensando en el ambiente de esa ciudad. Y hallamos en Génesis 19 la historia de esta Sodoma y Gomorra, como era una ciudad, como dice en Génesis 13, en una ciudad en sobremanera impía, una ciudad bien impía, de donde sale nuestra palabra sodomita. Por supuesto, era muy prevalente la homosexualidad en esa ciudad. Y aquí hallamos a Lot. Según de Pedro 2, 7 y 8, un hombre justo. Un hombre que abrumaba su alma con las nefandas conductas de esas personas. Pero él era un santo. Él era un cristiano, por decirlo así. Pero lo hallamos a él en medio de este pueblo. Génesis 19. Y cuando vinieron los ángeles a decirle a Lot y a su familia que se alejaran de la ciudad, porque Dios iba a traer un juicio para destruir esa ciudad, vemos lo que pasa en versículos 12 a 14. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Hermanos, no vemos en la Biblia donde Dios dice que Lot cometió un acto de sodomía. No lo vemos. Pero él vivió en medio de este pueblo muy impío, no sabemos por cuántos años, pero bastante tiempo para que él llegara a tener una posición alta en la fuerza. Y este hombre, rodeado de hombres bien impíos, decidió callarse y no renunciar sus pecados, los pecados que cometía. Y con eso, por su silencio, aprobaba sus hechos. De modo, hermanos, que cuando ven los ángeles a decirle el juicio venidero, y él, por supuesto, preocupado por su familia, le dice a todos, sus hijos, hijas, yernos, todos los demás, salgamos de aquí porque Dios va a destruir esta ciudad. ¿Cuál fue la reacción de su familia? Dice en versículo 14, mas pareció a sus yernos como que se burlaban.
Este hombre, hermanos, que por un buen tiempo había vivido en medio de este pueblo y jamás había dicho, es pecado lo que está sucediendo en esta ciudad. Dios va a traer un juicio contra esta ciudad. Se quedó en el silencio. Pero cuando por fin tiene el valor de hablar, cuando por fin tiene el valor para decir, eso está mal lo que están haciendo, Dios va a traer un juicio, y era muy tarde. Su testimonio era ineficaz. Hermanos, el primer mal resultado cuando se mancha la reputación de un cristiano es que su testimonio vuelve ineficaz. Si les doy un ejemplo, hermanos, nosotros sabemos que es un pecado las borracheras, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que usted o yo o cualquier persona trabaja en una cantina para sostenerse. Ahí vende alcohol, sirve alcohol, todo eso. Y jamás dice a sus colegas de trabajo que el alcohol está mal, que las borracheras son malas. Y después de algunos años, 4, 5, 6 años, lo que sea, ese trabajador un día decide proclamar a todos que el alcohol es malo, como decía uno, el orín del diablo, que quiebra familias, que trae una maldición de Dios. ¿Cómo los demás van a recibir el testimonio de esa persona? ¿Van a creer que está hablando en serio? No. Porque por mucho tiempo esa persona había trabajado y había apoyado el servicio del licor. Y vemos que lo mismo sucedió en la familia Lot. Él por mucho tiempo se quedaba en silencio, no renunciando los pecados de Sodoma y Gomorra. De hecho, la Biblia dice que él estaba sentado en la puerta. A lo mejor, hermanos, podemos ver a Lot como un hombre de turismo, que invitaba a la gente a visitar la ciudad de Sodoma y Gomorra, a ver el negocio comercial que esa ciudad tenía. Pero cuando él decía a la gente, salgan de Sodoma y Gomorra, ya era muy tarde. Y dense en cuenta, hermanos, los más cercanos a Lot, su misma familia, no lo creyeron. Que ni siquiera hablemos de los demás. Su propia familia no lo creyó. Dice la Biblia en 2 Pedro 2:7 que era un hombre justo, pero su propia familia no lo creyó. ¿Por qué? Porque su testimonio había sido manchado. Ahora, la aplicación para nosotros, padres, abuelos, madres, tengamos cuidado con lo que toleramos en nuestros hogares. Lot toleraba que su familia morara dentro de esta ciudad impía. Él lo toleraba y no decía nada. Jamás, hermanos, vemos donde Lot decía a sus hijos, mire, familia, estamos viviendo en este lugar, pero es temporáneo, solamente porque hay que hacerlo. Pero le digo, no se fijen en las cosas que ven en esta ciudad, no deseen las cosas que ven en esta ciudad. No vemos a Lot haciendo eso. Cuidemos lo que entra en nuestro hogar, a nuestros hogares. También cuidemos los lugares donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque pueden manchar nuestro testimonio y nuestra influencia, aún sobre nuestros hijos, se echa a perder. Una fama manchada resulta en un testimonio inútil. Vayan a Jueces 16 ahora. El primer ejemplo, hermanos, un ejemplo muy triste, la vida de Lot. Jueces 16. Y como digo, les doy un breve resumen, por cuestión de tiempo. Pero Sansón era un juez en Israel por unos 20 años. Él había liberado al pueblo de Israel una y otra vez de las manos de los filisteos. Había derrotado en una ocasión 1000 hombres con la quijada de un asno. Este hombre era muy fuerte y obraba en él el Espíritu de Jehová y se manifestaba en el Espíritu de Jehová. Pero hallamos a un Sansón muy diferente en Jueces de capítulo 16, versículos 23 a 25. Él había sido engañado, seducido, en capítulo 16, por esta mujer Dalila. Pero no voy a decir que él no tenía ninguna culpa. Él mismo en el versículo 1 fue a visitar a una ramera. Ya tenía sus problemas, Sansón. Ya estaba en ese camino del pecado. Entonces, vemos que él descubre la razón, el propósito, la razón de su fuerza.
el origen de su fuerza. Él se lo dice a Dalila, ella manda a cortar su pelo, ¿qué pasa? Pierde toda su fuerza. Y vamos a leer el versículo 23 ahora lo que pasa. Dice, entonces los príncipes, los filisteos, se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que alegrándose el corazón de ellos, dijeron, llamad a Sansón, para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y así de juguete delante de ellos, y pusiéronlo entre las columnas. Este hombre Sansón, hermanos, por supuesto, tenía la fama entre los filisteos como, ¿qué les puedo decir? Un matatán, alguien con lo cual usted no quería meterse. Si usted se acercaba a él, siendo filisteo, lo más seguro es que se iba a morir. Sansón acababa con los filisteos. Él tenía esa reputación. Pero lo hallamos en Jueces 16, cegado, atado y volado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová se había ido de él, se apartó de él. ¿Por qué? Por sus pecados, por supuesto. Y quiero que se den cuenta, hermanos, de la reacción, primeramente de los filisteos, y también el pensamiento sobre su Dios, su falso Dios, Dagón. En versículo 23, por haber cautivado, por haber capturado a Sansón, tiraron y hicieron una gran fiesta. Imagínense, alguien que atormentaba el país, atormentaba el pueblo de los filisteos, y ahora lo tienen en sus manos. Ahora no se preocupan por él, porque está atado, está cegado. ¿Qué puede hacer este? Pensaron ellos. Dice en versículo 23 que se alegraban, incluso dijeron, nuestro Dios. ¿Qué Dios? ¿Jehová Dios? No, Dagón. Entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ellos atribuyeron esta victoria, según ellos, a Dagón, el Dios de ellos. Miren lo que pasa, hermanos, cuando un cristiano, porque Sansón era un cristiano, por decirlo así, cuando él se dejó manchar, el pueblo del enemigo se alegró. Por supuesto, cuando se alegra el enemigo de Dios, Dios mismo está entristecido. Dice en el versículo 24, dice que loaron a su Dios. Hermanos, y también el versículo 26 dice que alegrándose el corazón de ellos. Sepan esto, cuando un cristiano se ensucia con el pecado, el diablo está sonriéndose. El diablo está feliz de la vida. Usted dice, ¿y cómo lo sabes? Va en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. El diablo no quiere nada más sino ver al testimonio, a la reputación de un cristiano siendo manchado, porque así se ha profanado el nombre de Dios. En Efesios 4, vamos a leer versículos 29 y 30. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Si usted mira todos los versículos que están en esa serie, usted va a ver que estamos exhortados a no pecar. Versículo 31 hablaba de amargura, enojo, ira, gritería y todo eso. Cuando usted, como cristiano, comete cualquier de esos pecados, dice que contristeciste al Espíritu Santo de Dios. Dios está triste, hermanos, cuando nosotros pecamos. Usted como padre, usted como madre, cuando usted recibe una llamada telefónica del principal en la escuela o del maestro diciendo que
su hijo hizo algo malo, que pegó a un muchacho, o no sé, robó algo de un muchacho, ¿cómo se siente usted como padre? Triste. Él dice, ¿cómo puede ser? Yo no le enseñé así, ¿cómo pudo hacer eso? Entristeciste al Espíritu Santo de Dios con sus pecados. Hermanos, si Dios está triste cuando pecamos, por supuesto, entendido que el diablo tiene la voluntad opuesta de Dios, ¿qué está haciendo el diablo? Riéndose. El diablo está tan feliz cuando ve al cristiano cumpliendo la voluntad de él. Ahora, regresando a nuestra historia, Jueces 16. Sansón, por sus pecados, halló una situación muy difícil. Una situación donde el pueblo del enemigo estaban gozosos, alegrándose, loaban a su Dios. Y en el versículo 25 dice: aconteció que alegrándose el corazón de ellos, dijeron: llamad a Sansón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y así de juguete delante de ellos, y pusiéronlo entre las columnas. Hermanos, se da cuenta en el versículo 25 el gran cambio en la vida de Sansón. Un hombre formidable antes, un hombre al cual usted no le diría ninguna palabra mala. Usted no miraría mal a este hombre Sansón por lo que era capaz de hacer. Pero en este versículo 25, sus enemigos están riéndose de él. Él así de juguete. Era una broma, era un chiste para ellos, hermanos, ver a este hombre de Dios tan poderoso en otro tiempo, ahora siendo derribado por los enemigos. Hermanos, cuando el nombre de un cristiano es manchado, el enemigo es esforzado, es animado, y Dios es presentado, óigame bien, Dios es presentado como perdedor. Óigame bien, Dios no es perdedor. Pero es presentada esa luz cuando los cristianos, usted y yo, nos caemos en pecado. Qué bueno que al final de la historia Dios le da a Sansón la revancha. Y ahí tumba las columnas, se cae el templo, 3,000 se mueren. Pero libró a Israel de los filisteos. Era triste la vida de Sansón. Usted no, si vamos a pensar en héroes, pues por supuesto ya hay en el pasillo de la fe, pero usted no quiere que el final de su vida sea como la de Sansón. El tercer ejemplo, vaya a 1 Samuel capítulo 2, por favor. 1 Samuel capítulo 2. Hasta ahora vimos dos ejemplos donde cristianos mancharon su testimonio. Uno tuvo un testimonio inútil, ineficaz, y el otro así de juguete o servía de broma a los enemigos. Este ejemplo que vamos a ver ahora no son cristianos, pero todos pensaron que eran cristianos. Van a ver lo que estoy hablando en un segundo. En 1 Samuel capítulo 1, antes de leer capítulo 2, estamos introducidos a dos hombres, dos hijos de Elí. Y entienden que Elí era el sacerdote en aquel tiempo. Y la Biblia nos dice en versículo 3: y subía aquel varón todos los años de su ciudad, y a adorar, a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Estos dos hombres, Ofni y Finés, eran sacerdotes. Por lo menos actuaron como sacerdotes. Tenían el puesto, tenían la posición de sacerdotes. Pero si usted baja, y no creo que le puse mis apuntes, pero vamos a verlo. En capítulo 2 y versículo 12, ve algo interesante sobre ellos. Dice: mas los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Estos hombres no conocieron a Jehová, pero todo el mundo vio el puesto que tenían. Estos son los más santos que existen. Son los sacerdotes. Estos hombres están haciendo la voluntad de Dios. Entendiendo esto, hermanos, vemos que estos hombres tenían unas cosas, unos pecados bien graves en su vida. En primer lugar, robaron las ofrendas que le correspondían a Dios. Tomaron lo mejor para ellos. Y lo peor de todo, si usted mira en capítulo 2, versículos 22 a 25 ahora.
1 Samuel 2, versículos 22 al 25. Dice, Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, estos hombres tuvieron la audacia de acostarse con las mujeres que venían con sus sacrificios al templo. Imagínense eso. Imagínense qué abuso de poder tenían estos sacerdotes. Y todo el tiempo los demás pensaron que eran hombres santos. Pensaron que eran sacerdotes de Jehová, aunque ellos mismos no conocían a Jehová. Ahora bien, según su padre Elí, ¿cuál fue el resultado de este testimonio manchado en versículo 24? Dice su padre Elí, no, hijos míos, porque no es buena fama, no es un buen nombre, una buena reputación que ustedes tienen ahorita, la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, los pecados de estos hombres eran notorios. Elí era el último en saber lo que estaba pasando, pero muchos de los demás ya lo sabían. Ahora, robaban las ofrendas y fornicaban con las mujeres que venían al templo. Y todo esto siendo líderes espirituales en aquel tiempo. Ahora, el resultado fue, en el siglo 24, que su pecado fue contagioso. Dice su padre Elí, no está bien lo que yo oigo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, imagínense que usted como judío en aquel tiempo, usted tiene la responsabilidad de que usted mismo no puede comunicarse con Dios. Se recuerda que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y usted, por tener perdón de pecados, o tener sus pecados borrados, por decirlo así temporalmente, tiene que llevar un becerro, un buey, al templo. Y ese sacerdote tiene que degollarle y hacer intercesión por usted. Usted tiene mucha confianza en ese sacerdote. Y para escuchar que este hombre que para usted era su salvador, por decirlo así, este hombre que buscaba la clemencia de Dios sobre su vida, ahora está involucrado en nuestros pecados. El resultado fue, hermanos, que muchos siguieron los caminos perniciosos de estos hombres, Ofni y Finés. Ahora bien, no vamos a decir que este pueblo no fue culpable. Por supuesto, si usted peca, aunque imita a otra persona, usted no es inocente. Usted tiene la palabra de Dios y usted tiene el Espíritu Santo de Dios para dejar de saber lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué pasa? Vayan a Romanos 14, por favor, sin perder su lugar aquí. Romanos capítulo 14. Entendiendo, hermanos, esta gran verdad que vamos a ver ahora. Romanos 14 y versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Cada persona tiene que rendir cuentas con Dios. Eso lo sabemos. Cuando usted parece antes de Dios, no es como una corte que usted puede llamar a otro testigo para apoyarle. No es que usted puede ir a agarrar de la mano con otra persona para que dé veracidad a su testimonio. De ningún modo. Usted va a dar cuenta a Dios de su conducta. Si usted cometió un pecado, si usted siguió a alguien, la culpa queda con usted. Pero también piensa en esto. El mismo capítulo nos manda a no poner tropiezo a nuestros hermanos. Hermanos, sepan que estos hombres, Ofni y Finés, pusieron gran tropiezo delante de sus hermanos. Ellos pusieron muy mal ejemplo para estas personas. Vayan ahora a 1 Reyes capítulo 15. 1 Reyes capítulo 15. Algunas personas vieron las acciones de estos sacerdotes y ellos hicieron lo mismo. Con eso podemos entender, hermanos, y pues es algo obvio, nuestros pecados tienen consecuencias. Tienen consecuencias. 1 Reyes 15, versículo 26.
Bueno, desde el versículo 25 a leer el contexto. Dice, y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Note esta frase, subraya esta frase si suele hacerlo en su Biblia. Andando en el camino de su padre y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Ahí está, hermanos, alguien poniendo tropiezo para otra persona. Este hombre Jeroboam tenía sus problemas. Se recuerdan que él hizo esos becerros de fundición para el pueblo de Israel adorar en la ciudad de Dan y Betel. Y este hombre dejó una mala reputación a su hijo Nadab, y su hijo Nadab siguió y anduvo en los caminos de su padre. Entiendan esto, hermanos. Puede ser que usted no sea sacerdote, puede ser que usted no sea pastor, puede ser que usted no tenga ningún papel en la iglesia, pero sepan que usted está siendo observado, aunque sea por su familia, aunque sea por sus hijos, aunque sea por otro hermano en la iglesia, otra hermana en la iglesia. La vida de usted está bajo observación. Ahora bien, yo no quiero contradecir lo que el hermano predicó anoche, pero voy a decir esto, me atrevo a decir esto. Debemos de tener mirada en Jesucristo, por supuesto, Él lo manda a hacer. Pero también no podemos vivir con una visión de túnel así, no mirando a los demás. Sí sabemos lo que pasa en la vida de los demás. Y en cuanto a nuestro fundamento, es Cristo, no es ningún hombre. Pero también, como vemos en estos versículos, nuestros pecados tienen un efecto sobre los demás. Así fue con Ofni y Finehas, y así fue con Jeroboam y su hijo Nadab. Ahora, no sé, hermanos, que por una noche de infidelidad de un padre y una madre, nuestros hijos se vuelven rameras. No sea por tomar un vaso de alcohol, nuestros hijos se vuelven borrachos. Nuestros pecados tienen consecuencias. Y quizás te dice, pues, fue una sola vez que lo hice. Alguien te está mirando. Y lo más seguro es que los más cercanos a usted, su familia, se va a dar cuenta de la vida de usted. Hay un refrán que dice, lo que usted hace en moderación, harán sus hijos en exceso. Dense cuenta de eso, hermanos. Cuando usted dice, no es gran pecado que hago. Tomo mi cerveza los fines de semana. ¿A quién le está haciendo daño? No me venga a llorar a mí a decirme en 15 años que su hijo es un borracho y no sé qué hacer. Usted lo provocó, usted lo incitó, usted puso el mal ejemplo por su hijo, por su hija, por quien sea. Entendamos que nuestros pecados tienen consecuencias. También una observación que yo hice. Les dije que estamos bajo observación, ¿verdad? Ahora, no sé de ustedes, pero si usted trabaja en una fábrica, si usted trabaja en un almacén, lo más seguro es que tiene ciertas normas de seguridad, ¿verdad? No sé si tiene que usar guantes o lentes, usar una chaleca de colores verdes, ¿verdad? ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Normas de seguridad. Por lo general, a veces hay un gerente de seguridad. Un hombre o una mujer que pasa quizás una vez al día, quizás una vez a la semana, a estar seguro que todos están trabajando seguramente, ¿verdad? Y cuando esa persona pasa y está observando usted trabajar, ¿trabaja usted más cuidadosamente o más descuidado? Más cuidadosamente. Quizás usted no suele usar los lentes, lo tiene así en su casco, lo tiene en el bolsillo, pero si esa persona aparece, ¿qué hace usted? Se lo pone y no se lo quita. Quizás le moleste usar los guantes, pero si esa persona está andando alrededor, usted se pone los guantes. No debe de haber diferencia en la vida cristiana. Entre más estamos siendo observados, más cuidemos nuestra forma de vivir. Y les digo esto, por añadirlo así. Si usted no quiere ser mirado, no busque el puesto. Estos hombres, Ofni y Finehas, eran sacerdotes. Sabían que iban a ser observados por todos. Si no querían ser sacerdotes, hubieran dicho a su padre Elí, esto no es para mí. Y ya. Pero lástima
que el testimonio de Cristo, el testimonio de Jehová fue manchado y incitó al pueblo de Israel a pecar. Una reputación manchada es contagiosa. Ni empecemos ni continuemos la epidemia de pecado. El cuarto ejemplo va en 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Por supuesto no podemos leer todo el capítulo 11. Hace como 3 domingos prediqué sobre esa hora negra en la vida de David, cuando él no solamente cometió adulterio con Betsabé, sino mató a su esposo. Y cuando viene Natán el profeta, en 2 Samuel 12, versículo 14, viene a él con unas palabras muy fuertes. Le dice así, versículo 14: mas por cuanto con este negocio, ¿cuál negocio? El adulterio, el asesinato, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. David había cometido adulterio, pero fue perdonado. Los versículos anteriores nos dicen que Jehová había remitido su pecado, no moriría. Pero Dios también añade ahí una consecuencia del pecado de David. Dice Dios a través de Natán que a través de este negocio, de este escándalo que tuvo, el nombre de Jehová fue blasfemado entre los enemigos. Blasfemia, hermanos, es una palabra injuriosa contra Dios, una palabra dañina contra Dios. Es interesante, hermanos. Yo estoy seguro, bien seguro, que cuando sucedió este adulterio con David, no era el único caso de adulterio en el mundo en ese entonces. Estoy seguro que a la noche o el día, quién sabe, que él se acostó con Betsabé, no era el único hombre que estaba cometiendo adulterio en ese instante. Pero no leemos sobre ningún otro. Leemos sobre David. ¿Saben por lo que pasa? Cuando un cristiano se cae en pecado, las noticias vuelan bien rápido. Las noticias se extienden por doquier. Un ejemplo, les dije el año pasado, agosto del año pasado, y si usted ve noticias, quizás lo vio también, de un gran predicador de la iglesia bautista más grande en esta nación, que tuvo como digo yo, una infidelidad con una muchacha de 16 años. Hermanos, eso salió en los periódicos, en las noticias, en internet, un caso bien grande. Les digo, no estoy justificando lo que él hizo, de ningún modo. Pero él no era el único en hacerlo. Había muchas otras personas, incrédulos, que lo habían hecho también. Lo que les quiero decir con eso, cuando el cristiano peque, hermanos, sepan que vendrá a ser notorio entre los enemigos de Jehová. Satanás sabe, hermanos, cómo va a causar un gran dolor de cabeza para el cristiano. Satanás sabe lo que está pasando. Y si hay pecado abierto así, sepan que vendrán personas para hacer divulgar ese pecado en todas partes. Ahora, David tuvo que, en los capítulos que vieron, nos habla del castigo de David. Pero David no pudo evitar la blasfemia que se habló contra Jehová a causa del pecado de él. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se sintió David cuando se enteró de que por causa de su pecado, Jehová, Dios, el creador del universo, fue blasfemado por los enemigos? ¿Cómo se siente usted cuando por un testimonio suyo, una mala palabra quizás, un acto de enojo, algunos blasfeman el nombre de Dios? ¿Cómo se siente usted? Bueno, Romanos capítulo 2, por favor, Romanos 2. El apóstol Pablo, igual como Natán, bueno, la historia es muy semejante casi, no en cuanto al adulterio, pero en cuanto al reclamo. Natán reclamó a David, porque por causa de él,
fue blasfemado Jehová. Y el apóstol Pablo está escribiendo a los judíos en el libro de Romanos capítulo 2, y leamos versículos 17 a 24. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Paremos ahí. Hasta ahora, Pablo está lisonjeando a estos judíos, diciéndole que está bien, ustedes saben lo que deben de hacer, saben la voluntad de Dios, saben la ley, enseñan a los demás, guían a los ciegos, ustedes son la luz para aquellos que están sin luz. Pero cambia su tono de voz en el siglo XXI. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú, que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Haremos ahí. Él ni siquiera los acusó de nada en estos versículos. Nada más hizo la pregunta. Ustedes judíos, que enseñan que hay que guardar las leyes de Dios, ¿ustedes siguen la ley de Dios? Pero en versículo 24 se cae la bomba, puede decir. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, el de los gentiles, como está escrito. Miren eso, hermanos. A causa de la conducta de estos judíos, aunque dijeron todo lo bien, aunque enseñaron de la ley de Dios, sus palabras no concordaban con sus hechos. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Quién salió dañado ahí? Por supuesto, la misma persona. Pero también mire quién fue blasfemado. Dios. Dios, el nombre de Dios fue blasfemado a causa de los judíos. Hoy en día pasa mucho, hermanos, que alguien profesando ser cristiano dice algo odioso o hace algo nefando, y por supuesto lo miramos a esta persona mal, pero el que sale muy dañado es el nombre de Dios. Hay una iglesia, y se lo voy a contar, hay una iglesia en Kansas o Missouri, por ahí, se llama Westboro Baptist Church. Si usted desea buscarlo en internet, puede buscarlo, bienvenido. Westboro Baptist Church. Y lo que hace este Westboro Baptist Church es que hacen grandes campañas contra la homosexualidad y contra los Estados Unidos. Ahora bien, yo soy el primero en decir que la homosexualidad es una abominación, es pecado, por supuesto, entendiendo eso. Pero lo que hacen estas personas en esta iglesia, van a velorios y a funerales de personas, más que todos soldados en el ejército. Y ellos protestan y tienen grandes rótulos diciendo que Dios abomina a los homosexuales. Gracias a Dios por los soldados muertos. Gracias a Dios por el 11 de septiembre 2001. Cuando se cayeron las torres, Dios se estaba riendo. No lo estoy inventando esto, lo pueden chequear si desean. Cosas bien nefandas, hermanos. Dicen ellos que eso es un juicio de Dios contra los Estados Unidos, porque los Estados Unidos está abrazando a los homosexuales. Ahora bien, ellos son tan odiosos que el mundo los ve y dice, si eso es un cristiano, no quiero nada con eso. Si Dios realmente es como ellos profesan que Dios es, no quiero nada con Dios. El nombre de Dios es blasfemado a causa de esas personas. Hermanos, no seamos usted y yo razones por lo cual el nombre de Dios es blasfemado, injuriado, usado como maldición entre los enemigos de Dios. Ahora, 4 cosas rápidamente para concluir el servicio. ¿Qué hacer cuando se manche tu testimonio? Como hablamos esta mañana, quizá habrá un momento en su vida cuando usted hace un pecado público y el mundo los ve,
Y usted, quizá como David, quizá como Finés y Ofni, quizá como Sansón, quizá como Lot, se mancha tu testimonio. ¿Es el final del mundo? No. La vida continúa. Pero les doy 4 cosas rápidamente que debe de hacer. Primeramente, lo primordial, confesar el pecado y dejar el pecado. Repite conmigo, 1 Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo primordial, confesar ese pecado a Dios. Con el corazón corrompido diciendo, Dios, perdóname, ¿cómo pude hacer eso? Ayúdame a no volver a hacerlo. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el rico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, porque es amplio en perdonar. Dejar ese camino malo. No pedir perdón un día y el siguiente día volver a hacerlo. No hacer eso, hermanos. Confesar y dejar el pecado. Segundo, y van a Proverbios 17. Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 15. La Biblia dice, el que justifica al impío y el que condena al justo son abominación a Jehová. Segundo, renuncie y condena el pecado y jamás justificarlo. Dice en este versículo, si usted justifica al impío, el que merece condenación, y si usted condena al justo, que merece justificación, usted es una abominación a Jehová. Ahora, puede ser que usted cometió algo malo en los ojos del mundo y lo vieron y no se puede negar, tanto como David, como Lot, como hablamos. Lo que hay que hacer después de buscar el perdón de Dios es, en lo más pronto que sea posible, renunciar a ese pecado que usted hizo. Ahora bien, ¿cómo una persona humilde para hacer eso? Un altanero no lo va a hacer. Un soberbio no lo va a hacer. Un arrogante no lo pensará hacer. Pero una persona humilde dirá, ¿saben qué? Yo sé que soy cristiano. Yo sé que yo digo que eso es malo, pero yo no soy tan altanero para confesarle que cometí un pecado. Yo sí hice eso, pero eso estaba mal lo que hice. Jamás justificando el pecado. Usted se da cuenta, hablando con personas, de cuán fácilmente el cristiano quiere justificar su pecado. Sí, dijo una mentira, pero mirando las circunstancias no me quedaba de otra. Sí, adulteraba con esta mujer, pero ¿qué iba a hacer? Mi esposa no estaba y pues, ni modo. Cristianos que justifican el pecado. Sí, robaba, pero no tenía como para sostener mi familia, justificando el pecado. Hermanos, el cristiano jamás debe de justificar el pecado. No me importa cuáles hayan sido las circunstancias. No me importa cuáles hayan sido las influencias. Si usted siguió el ejemplo de alguien, está mal. Si usted fue tentado por el diablo, está mal. Renunciar el pecado. El otro, van a Hechos capítulo 4 ahora. Hechos capítulo 4. Y vamos a ver una pequeña historia en la vida de Pedro, Simón Pedro. Por supuesto, un discípulo que sabía lo que era manchar su testimonio. El discípulo que en Mateo 26:75 lloró amargamente después de negar a Jesucristo 3 veces. Este mismo discípulo, en Hechos capítulo 4, versículos 10 a 12, dice la Biblia, sé notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, Pedro sí fracasó. Pedro sí manchó su reputación. Hasta hoy en día predicamos sobre el error que él cometió. Pero qué bueno que en la siguiente oportunidad que él tuvo a profesar públicamente a Jesucristo, ¿qué hizo?
Aprovechó la oportunidad. En vez de ser cobarde otra vez, cuando le acercaron los principales y los sacerdotes, ya no tenía ese temor. Y qué bueno que él dejó brillar su luz, porque fue dada otra oportunidad. Quizás usted fracasó, pero no sea que la siguiente oportunidad que usted tiene, usted va a hacerlo. Aproveche la oportunidad de hacer brillar el testimonio que usted tiene para Cristo. Y por último, acepte las consecuencias de su error. Van a Proverbios 6, por favor. Proverbios 6. Les dije esta mañana, hermanos, que aunque pecado es pecado, en la idea de que cualquier pecado manda uno para el infierno, diferentes pecados tenían diferentes castigos en el Antiguo Testamento. David decía, líbrame de la gran transgresión. Jesucristo hablaba a los fariseos de la mayor condenación que recibirían ellos. Diferentes pecados tienen diferentes, voy a decir, estigmas, cicatrices, marcas, señales. Proverbios 6, versículos 32 y 33. Mas el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será traída, nunca será borrada. Es triste, hermanos. Dios menciona este pecado de adulterio y dice que si usted comete este pecado, usted va a vivir con ese estigma por el resto de su vida. Sí, puede tener perdón con Dios, puede tener compañerismo y comunión con Dios y con los hermanos, pero va a ir siempre con esa afrenta, con esa vergüenza del pecado. No es el único pecado que lleva ese juicio. Por supuesto, ahí podemos mencionar varios. Pero lo que les quería decir, hermanos, que cuando usted peca, si comete un pecado, acepte las consecuencias de su error. En Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando los apóstoles mandaron a buscar 7 varones, los primeros diáconos, decían que deben de ser hombres de buen testimonio. Yo estoy seguro que ninguno de aquellos 7 habían cometido adulterio. ¿Saben por qué? Porque hubieran traído esa vergüenza, esa afrenta, esa infamia por el resto de su vida. También en 1 Timoteo 3:7, hablando de los obispos, dice que conviene, dice menester, que tenga un buen testimonio, un buen reporte con los de afuera, con los extraños. Es imposible, hermano, para uno pastorear la iglesia, vamos a decir aún, enseñar una clase, lo que sea, y tener una ofrenda tan grande, un testimonio manchado. No estoy diciendo que Dios no te puede usar, de ningún modo, pero lo que estoy diciendo es que a través de su pecado usted puso limitaciones a lo que Dios puede hacer en su vida. Hace más de un año les prediqué sobre esa nave en Hechos capítulo 27. Esa nave que tuvo la capacidad de transportar a 276 pasajeros. Donde estaba Pablo, donde estaban los otros prisioneros. Y se recuerdan que vino esa gran tempestad de Euroclidón, ¿verdad? Y esa nave chocó con la tierra y se quedó en pedazos. Y esa gran nave, ese gran barco que en un momento dado tenía capacidad de transportar a 276 pasajeros, ya no pudo transportar ni siquiera 2. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que los prisioneros, cuando estaban flotando en el agua, se aferraban en los pedacitos de la nave. Los pedacitos que flotaban, los pedacitos de madera. Y esa nave, aunque no pudo transportar a todos, pudo salvar a una persona aferrada a esa pieza. Lo que les quiero decir con eso, hermanos, quizás usted ya ha fracasado, ya ha manchado su testimonio. La perfecta voluntad de Dios para su vida, usted la echó a un lado, la despreció. Pero no crean, jamás digan, pues ya fracasé,
Póngame un estante y ahí voy a estar esperando hasta el día del rapto. No puedo hacer nada para Dios. Nunca traen a sus hermanos. Primero, porque no hay pecado que Dios no puede perdonar. Segundo, Jeremías 18. Ese vaso que se echa a perder, ¿qué hace el alfarero? ¿Lo bota? ¿Se deshace el barro? Si no, de ese barro hace un vaso nuevo. Hermanos, si usted ha fracasado en cuanto a su testimonio, sea ese vaso nuevo de parte del Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta noche, por los hermanos que están presentes, Señor, por los que han estado aquí todo el día, han escuchado tu palabra siendo expuesta, predicada, enseñada, todo el día, desde muy temprano hasta este momento, Señor. Señor, no nos cansamos de ver lo que está en tu palabra. Señor, tu palabra es perfecta, tu palabra es limpia, Señor. Nosotros somos quienes tenemos los problemas. Pero qué bueno, Señor, que para nuestros problemas traes un remedio. Traes una medicina para el mal que tenemos. Pero qué bueno que tú viniste a morir por los pecadores. Y si ellos se convierten a ti, tú vienes a ser su amigo. Y qué bueno, Señor, que disfrutamos aquí muchos la vida cristiana, guiado por ti. Pero también, Señor, hablamos en este día sobre el nombre y la fama y la reputación que un cristiano debe de tener. Señor, vimos cómo debemos de poner en nuestra vida el fruto del Espíritu, y también cómo debemos de apartarnos del pecado. Señor, no queremos traer blasfemia ni profanidad a tu nombre. Señor, queremos ser buenos embajadores, buenos testigos, Señor. Por favor, Señor, infúndanos con aliento, con vigor, Señor, con deseo vivo para hacer tu voluntad en medio de un mundo muy impío.